Muy buenas noches para todas, para todos los que van a conectarse posteriormente y ver este video. Estamos en nuestro espacio Spa para el Alma. La idea es darles un mensaje desde el alma y para el alma, ¿sí? Y ese mensaje que puede transformar las vidas, que puede cambiar a un 90%, es el mensaje de la Torá, ¿sí? Vemos que en el Salmo nos dice que la Torá convierte el alma. Imagínense qué lindo es. Tenemos una garantía que el mensaje que nos está dando la palabra de Hashem nos transforma. No es que quizás nos pueda transformar, sino que realmente cuando la estudiamos, nos apropiamos, aceptamos esos consejos que nos da el judaísmo a través de los jajamín, en lo que está expuesto en la santa y bendita Torá, entonces nuestra vida tiene que llegar a girar a un 90%. Vamos a hablar acerca de un tema que me parece que es supremamente importante y muchas personas se preguntan sobre por qué hay decretos, o sea, por qué hay decretos en el mundo. A veces los decretos son más duros, otros más, podemos decir, más leves o más moderados. Pero ¿cómo aprendemos a mitigar esos decretos? O podríamos decir, ¿qué puertas abrimos para que se den decretos no buenos? Entonces, vamos a relacionar dos temas. Es Antaká, que es mitigación de los decretos. Vamos a trabajar hoy el libro del Rabino Shalom Arush, donde nos habla acerca del ABC de la vida. Y lo vamos a relacionar de cuáles son aquellas puertas que podemos abrir o qué acciones hacemos para que esos decretos se activen en la persona. Entonces les voy a pedir el favor que vamos a silenciar los micrófonos, que por ahí se escucha un eco. Vamos a silenciar. Ok. Bueno, muchas gracias. Cuando hablamos de decretos, siempre tenemos en la mente que es algo muy duro, o sea, que es una situación donde implica sufrimiento, donde implica que la persona está sometida, digamos, a un juicio. Pero solamente le vemos el lado negativo o pensamos que eso no se puede endulzar, es decir, no se puede cambiar. Para eso tenemos lo que nos dice acerca la Torá sobre cómo cambiar esos decretos. La clave para cambiar, endulzar esos decretos amargos que vienen sobre la persona, primer punto, está en revisar tus acciones. Cuando usted se revisa, hace una introspección de sí mismo y empieza a ser usted honesto, honesta con usted misma y dice, he fallado, es decir, asumes tus errores. Es la oportunidad que se está dando para empezar a que la mitigación de esos decretos tomen efecto. Para eso, nos dice en Likutei Moharan, en 46, el rabino Nachman de Breslau, dice, para mitigar duros decretos, es necesario que primero uno se juzgue a sí mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que hacemos a veces lo contrario, juzgamos la vida del otro, el otro en que no está cumpliendo, el otro que es lo que no está haciendo, y nos olvidamos de mirarnos a nosotros mismos. Eso crea más fuerza, digamos, crea más que sobre la persona se cierran más decretos, le da más fuerza. ¿Por qué? Porque quieres ser o quieres de alguna manera tomar el rol de Hashem al juzgar a otro.
Entonces en el Shamaim empiezan a mirarte, miran al otro y dice, venga un momentico, pero es que usted aquí tiene una cuenta, usted está juzgando a la otra persona y su cuenta está más larga, o sea, su deuda es más grave. Mire de ahí cuán importante es reconocer los errores y trabajar en ellos. Cuando usted está pensando en la vida del vecino, en lo que no está haciendo, usted se va a engañar a sí mismo y podríamos decir que es una estrategia del Yetzer Hará y usted no va a crecer. O sea, en vez de acercarlo a Hashem y hallar gracia, eso va a crear en usted un decreto. O sea, van a, digamos, a resultar acusadores. Es decir, como que en el Shamaim estamos, es lo mismo como lo que pasa aquí en la tierra, donde hay un tribunal, hay un fiscal y hay abogados. Entonces empiezan a mirar, mira, está juzgando al otro, mira lo que está haciendo, pero vea lo que él hace, lo que hace, digamos, en privado o lo que hizo tal día, está la fecha, la hora, todo lo que hace. Otra cosa bien importante y lo que puede activar decretos, la queja. Cuando hay queja constante, cuando la persona no aprecia lo que Hashem le ha dado en su vida, sino que ve todo negativo, no es agradecida, que se llama Akarat Hatov, una persona agradecida. El agradecimiento, esa persona, el Shamaim, le va a firmar decretos. Cuando en un hogar no está la presencia divina, se mantiene en una milhamá, en una guerra, buscando quién tiene la razón. Cuando hay guerra, cuando no hay shalom en ese hogar, la presencia divina se va de ese lugar. ¿Qué va a venir a ese hogar o a esa casa? Resentimientos, disensión, tristeza, amargura, el no perdón. ¿Qué va a traer eso? La persona es como si quedara, digamos, desprotegida y por eso empieza espiritualmente, la parte económica no empieza a marchar bien, tienes deudas, se dañó la licuadora, se dañó tal cosa, si tiene, digamos, el esposo un auto, una multa que no se sabe de dónde salió. Son cosas que el cielo puede traer sobre la persona o también enfermedades. En el judaísmo hacemos una plegaria en la noche, ¿sí? El Quería Shema a mitad, o sea, antes de acostarnos. Y en el Quería Shema decimos, perdónanos, perdonamos a los que nos hayan ofendido, ya sea en esta encarnación o en otra reencarnación. ¿Sí? Borra mis transgresiones, pero que no sea a través de sufrimientos o enfermedades nefastas. ¿Por qué rezamos así? Porque yo he dicho en otra clase que Hashem se porta con nosotros como un padre hacia su hijo. Cuando usted ve que su hijo no es obediente, ¿sí? No sigue instrucciones, es rebelde, usted le llama la atención. Le llama la atención una vez, después más fuertecito y de pronto ya te toca aplicar una sanción o lo que llamaríamos un castigo. Así es Hashem. Hashem con su amor nos habla, nos manda sus alusiones, sus mensajes espirituales. Mira, cambia, transfórmate de una manera, vea, ojo, le estoy hablando. Pero cuando nos hacemos los desentendidos, vienen los sufrimientos y no entendemos. De ahí que en Tehilim nos dice que Él es Hashem y sus juicios están en toda la tierra. ¿Sí? No es en balde, no es en vano que a veces las cosas nos las ganamos por acciones que hacemos. Toda acción
tiene una causa y tendrá un efecto. Es una ley espiritual. Todo lo que siembres positivamente en lo que tiene que ver en el servicio divino, en usted cambiar, en usted invertir, en usted transformarse, en ante todo buscar el Shalom Bay con su esposo o con su esposa, ¿sí? El saber manejar los conflictos. A veces la gente tiene la idea es siempre defender su posición, ¿sí? Entonces no aprenden a discutir o piensan, es que no se puede discutir. No, hay unos pasos para que podamos discutir, pero que si lleguemos a pelear, es decir, todas las personas Hashem nos hizo diferentes. Si yo miro acá todas las caras que hay, ninguna puede decir, ay, yo tengo una gemela, tengo un clon acá, todas son diferentes. Tienen sus particularidades, tienen una historia del alma, una historia de vida, en fin. Pero todas tienen una opinión diferente sobre temas. Si yo hablo, por ejemplo, acá de política, hay unas que van a defender al partido de la época, al político de turno, ¿sí o no? O, por ejemplo, en el matrimonio, el esposo puede tener una posición diferente a la mía. O sea, no tenemos que hablar el mismo lenguaje. Tenemos que aprender a establecer canales de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando en un hogar hay esa guerra, hay esa pelea, ¿sí? No trabajamos en nosotras, en nuestras midot, o él no trabaja en sus midot, no podemos atraer como un imán la presencia divina, ¿sí? O sea, ese Ish, que es hombre, Isha, que es mujer. Si la presencia de Dios no está ahí, el fuego divino, para que me entiendan, los va a consumir. ¿Por qué? Porque cada uno no se va a acercar a la posición del otro. Porque a veces las personas están a la defensiva. ¿Ese qué me va a decir? Yo ya tengo en la mente preparado qué le voy a contestar. Yo no puedo perder. Yo no puedo ceder. Ese tipo de cosas podríamos decir que son como las zorrillas que se comen las uvas. O sea, usted está haciendo como que en su vida, en su casa, en su hogar, hayan filtros. Es como, por ejemplo, cuando, digamos, se daña la cañería, ¿ya? Y hay, no sé, o sea, hay problemas donde, ya se me olvidó la palabra, o sea, el agua está haciendo que se esté perdiendo todo eso, o sea, se está filtrando el agua. Entonces, asimismo en la vida espiritual, cuando usted hace acciones que no son de acuerdo a la voluntad divina, no al plan divino de cómo debe ser su matrimonio, cómo debe ser usted como hija, cómo debe actuar con sus padres. Usted se sale, como decir, de ese lineamiento divino. Usted, si no lo quiera, usted está sembrando cosas no buenas. Entonces ahí es donde empiezan a darse decretos y usted le suma a eso la queja, la duda, la falta de emuná. Eso va a hacer que esos decretos o esos juicios sean inclusive más fuertes. Como si todos vamos en un barco, ¿sí? Y estamos en peligro de que ese barco se pueda en el momento hundir. Pero usted no tiene cuidado y usted empieza a abrir como ese huequito. Y usted dice, no, es que la vida a mí no me importa. Y en ese caso vamos a comparar el barco con el matrimonio. Ese es el huequito que yo estoy haciendo. A él no le va a pasar nada. O sea, a mi familia va a pasar nada. Porque usted piensa que esa es su idea. Y usted la defiende y usted piensa que así usted está actuando bien. ¿Sí? Es decir, usted actúa y dice, yo soy así, a mí me enseñaron así, mi mamá me enseñó que yo debo portarme así, o mis amigas me dicen que yo tengo que responderle a mi esposo, que yo no debo permitir que él siempre tenga la razón, porque yo no voy a ser una sometida. Entonces, usted no tiene en su mente lo que es realmente el plan divino de lo que es el matrimonio.
O si usted es de las personas que siempre está prevenida, antes de que escuchar a otra persona, le quita la palabra, no la escucha, no se pone, como decir, en los zapatos del otro, ¿qué va a pasar? Usted no mide digamos, el otro, lo que está sintiendo, el problema que tiene. Eso le va a permitir a usted volverse insensible, no le va a permitir a usted establecer esos canales de comunicación. Entonces, por eso se va dando ese problema entre las personas de discusiones interminables. Eso se puede llevar a faltas de respeto. Entonces, de ahí, eso es una manera como de que se esté filtrando el agua. Estamos permitiendo que esa filtración del agua espiritualmente vaya dañando otras cosas en nuestra vida, ¿sí? Lo que yo explicaba. Ve, y este mes no me alcanzó la plata. ¿Qué pasó? Mire cómo está la relación con su esposo, ¿sí? Porque en la casa hay tanto gasto. Lo que hablábamos acerca de administrar los recursos. Si de pronto es mucho el gasto, es mejor minimizar, tener prioridades. ¿Qué cosas realmente no son prioritarias en la casa? Tienes la verajá de Hashem, tienes un empleo, pero simplemente no sabes administrar la plata. Entonces eso también vamos a ver que la persona empieza en un desespero, en un estrés por problemas económicos, entonces esa tensión la va a llevar con la pareja o la va a llevar con la mamá, la va a llevar con la abuela, con todo. Es entender que aquellas situaciones que son repetitivas, como ya decía, en la falta de respeto, en la falta de humildad, de ceder con la otra persona, eso va generando que en la persona como si se volviera parte de su naturaleza. Es decir, si una persona siempre se acostumbra a ser grosera, a responderle al otro, ¿sí? A contestar, a debatir, a estar peleando, a utilizar majaderías, groserías, son hábitos que se aprenden. Pero el judaísmo te dice, así como aprendiste ese hábito, empieza a trabajar constantemente en lo contrario. ¿Sí? O sea, si usted se propone, usted dice, yo tengo que trabajar, por ejemplo, digamos, en mi carácter, en el enojo, entonces eso te va a llevar a decir, no le voy a contestar a esa persona, o no soy capaz de controlarme, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar salidas como que en ese momento estoy ofuscado, estoy enojada, no hablemos, luego hablamos, ¿sí? Porque si yo hablo, te puede ofender. Entonces, es una manera de tener esos tips de cómo manejar el enojo. Lo tremendo con el enojo, dice que es influenciado por el infierno. Es más, ni siquiera la persona se debe ver su rostro. Eso trae decretos a un hogar, eso trae decretos a una persona. Sería otro punto más. La persona se vuelve idólatra. Entonces hay alguien que me podría decir, pero es que idolatría es por allá, creer en deidades, adorarlas. No, usted se vuelve un ídolo o se vuelve idólatra porque usted a Hashem no lo reconoce. Es decir, es como que si en una casa se prende, Hashem sale volado, sale disparado, se va de ahí. Entonces, si la presencia divina deja ese vacío, ¿qué va a haber ahí? O sea, ¿qué va a llenar esa casa? Negatividad, ¿sí o no? Si no está la gracia de Hashem, no está el Gesed, ¿qué va a traer? Decretos. Automáticamente la persona van a ver decretos. Entonces, de ahí, primero, es importante que en el caso de las mujeres casadas entiendan, sean conscientes, trabajen en su mente que el hombre y la mujer son diferentes. O sea, tanto físicamente como psíquicamente, o sea, su estructura, su personalidad, sus aprendizajes, sus hábitos, de lo que traen desde la casa, es diferente. Entonces, de ahí, aunque ese es un opuesto y somos diferentes, tenemos que aprender a congeniar, aprender
a negociar, a ceder. Si yo quiero tener esa garantía que Hashem va a estar en mi hogar, yo tengo que ceder. Hay algo muy lindo en la Torah que dice, ¿qué es lo que pide Hashem de ti? Le dice a Israel, ¿sí? Que andes con humildad ante tu Dios y que seas recatado, ¿sí? Que te sometas, es decir, que sometamos nuestro ego a Kadosh Baruj Hu. Entonces, cuando usted trabaja en usted ya se leyó y dijo, yo soy así, ¿sí? Pero usted no se puede leer en pensar que todo es malo. Ay, es que, por ejemplo, ay, es que yo casi no sé de Torah. Ay, es que yo como me enojo. Es que yo soy lo peor. O sea, la persona empieza a tacharse, a denigrarse, a anularse. Eso no está bien, ¿sí? O sea, usted en cierta manera quiere ser como Hashem. O sea, se está poniendo usted a juzgarse. Hashem no te ve así. Hashem te ve simplemente cuando lee a alguien, dice, esta es mi creación, tiene estas virtudes, porque yo se las di, pero también debe mejorar en estos aspectos. Entonces, cuando la persona se hace una autopersecución, eso crea estancamiento. La persona empieza a hundirse, trae tristeza, amargura, queja, ¿sí? Y eso lo que se cierne sobre esa persona son decretos. Pero hay algo bien bonito, dice, cuando la persona tiene fe, o sea, la emuná, en que todo es para bien, logra transformar el juicio en compasión. Puede ser que usted se haya equivocado, que usted haya cometido un pecado, que usted diga, wow, es que como yo le fallé a Dios, o por ejemplo hábitos que tenga, vicios, situaciones, pero la persona se anula tanto y se siente tan culpable, eso no es bueno, porque añade tristeza. Pero cuando la persona dice, no, yo fallé, pero sé que puedo salir adelante, Hashem permitió esa situación, yo tengo la fuerza para cambiarla. ¿En qué? En volver al Creador. ¿Sí? Y Él puede cambiar mi situación, pero eso tiene que trabajar en usted mismo. Entonces, de ahí, eso va a hacer que la mitigación del juicio con usted sea favorable. Cuando usted cada día siembra o hace acciones espirituales, ¿sí? Por ejemplo, usted recibe el salario y usted dice, voy a darle sedacá a esta persona, ¿sí? Usted lo hace abiertamente, lo hace desprendido. Eso es cambiar decretos, ¿sí? Cuando usted se separa y habla con Dios, o sabe que una persona tiene una necesidad y necesitan teilim urgentemente, ¿qué va a pasar? El decreto que se estaba posesionando sobre usted o que estaba siendo firmado puede cambiar. 3 cosas cambian los decretos. Llámese el que sea cualquier decreto, enfermedad, problemas económicos, cualquier situación, inclusive en pandemia. Teshuvá, tefilá y sedaka. Esos son los 3 pilares que sostienen el mundo. Cuando una persona hace parte de sí, el vivir eso, tu vida está conectada con Hashem. Ahí le podemos decir en el Salmo 91, dice que caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegarán. Dice, porque habita bajo el abrigo del Altísimo. ¿Y qué significa habitar bajo el abrigo del Altísimo? Que la persona está en este mundo, pero se mantiene conectada. Está mirando a quién le ayuda al uno, quién le ayuda al otro, no hace las cosas por ego, hace un servicio divino. Entonces, en nuestros hogares también la manera como nos comportamos, estamos haciendo un servicio divino. ¿Por qué? Porque para la mujer le fue entregado ese tikkun, esa rectificación de ayudar a su esposo a que llegue a la perfección. Los dos no son perfectos, pero si los dos trabajan,
con la ayuda de Hashem, con el estudio del Musar, día y noche, y están buscando transformarse, cambiar esas medidas negativas, que van a ver los frutos. Pero eso no lo puede hacer usted en sus fuerzas. Solamente Hashem es el único que le puede ayudar. ¿Cómo? Usted estudia Musar, trabaja en todo lo que es el Derek Eres. Por ejemplo, si usted es orgullosa, es chismosa, el caso de que, por ejemplo, tenga problemas siempre de pensamientos negativos, es muy pesimista, cualquier cosa, usted empieza a trabajar en eso, consigue libros que le ayuden a mejorarse, escucha audios de Torah, se concentra su vida en eso, hace de su vida, de esos hábitos, como de que eso es normal, así como usted se toma un desayuno, como cena, almuerza, trabaja, darse de acá, ¿sí? Esos decretos se van a mitigar porque es real. ¿Qué pasó con el rey Ezequías? Que mucha gente lo conoce, la historia. Le dice el profeta, váyase despidiendo porque usted se va a morir, ¿sí o no? Imagínese que le digan una noticia a alguien, despídase, organice el testamento, mijito, porque usted ya no va a estar más en este mundo. ¿Qué hizo el profeta, el rey en ese momento? Dice que él volvió a Hashem y le hizo una plegaria muy sencilla, pero esa sencillez de esa plegaria salió del corazón, ¿sí? Y le fue añadido días, años de vida, porque hizo teshuvá. Entonces, si cada uno de nosotros está en esa sintonía de hacer teshuvá, de mirar en qué tiene que cambiar con usted mismo, con las personas, en su hogar, en mirarse, yo tengo fallas en esto, tengo que mejorar. Usted está haciendo una teshuvá. Teshuvá no es remordimiento. Ay, sí, yo fallé, pobrecito de mí. No, es que yo soy lo peor, mire lo que hice. Sí, o culparse porque en un momento, digamos, de enojo maltrató a otra persona, sino que la teshuvá tiene acciones. El Rambán dice que usted hace teshuvá, regrese a Dios, pero que se van a presentar nuevamente esas mismas pruebas para probar que hiciste teshuvá. Entonces, cuando usted hace teshuvá, usted le dice a Hashem, Hashem, yo tengo que mejorar en esto, yo te fallé en esto, ayúdame por favor. Y usted empieza a trabajar en usted. Lo que yo decía, ¿a través de qué? Del estudio de la Torah. Entonces, si el problema suyo fue debido, digamos, a chismes o fue algo que usted hace mucho la Shonara, mitigar eso, tratar de cambiar el tema, ¿sí? Es preferible salirse del lugar. O sea, ese tipo de cosas, usted realmente está empezando a hacer teshuvá. Entonces, cuando se tiene en cuenta esas tres cosas, tzedakah, ¿sí? Se lo hace abiertamente, de corazón. Inclusive, Hashem le va a devolver a usted el doble. Pero cuando usted hace acá y dice, ay, ¿será que es que no? Y si me quedo sin plata, ¿yo qué hago? Usted no lo está haciendo de corazón. Pero si usted lo hace simplemente o no le dice a la otra persona quién se lo mandó, usted se despojó de eso. Usted está creando, como decir, un canal o una cadena de vida, ¿sí? La tzedakah trae vida, te libera de la muerte, ¿sí? O sea, una persona que da tzedakah, nosotros que somos mujeres y vemos en el Tehillim, por ejemplo, que nos habla y dice que el justo en el Salmo 128, que es aquel que siempre está dando y prestando y su descendencia será por bendición. O sea, no es una persona que mantiene en deuda, en situaciones económicas. ¿Por qué? Porque da. Usted está simulando al creador. Y usted hace eso parte de usted. Siempre está haciendo esos hábitos. Su vida tiene que cambiar. O sea, no puede ser el mismo. Tiene que haber prosperidad. ¿Sí? O sea, esos mensajes de la Torah, lo que dicen los rabanín, los adiquín, no está ahí simplemente para algunos y eso tiene prosperidad y el otro no. Todos tenemos la oportunidad de cambiar, derogar esos decretos.
Y otra cosa bien importante, cuando usted, mujer casada, trabaja para tener paz conyugal, o sea, Shalom Bait, recordemos que Shalom es uno de los nombres de Akadosh Baruj Hu. Cuando usted le dice al otro Shabbat Shalom o le dice Shalom, usted le está dando, le está recordando, le está como dando bendición. ¿Por qué? Porque está el nombre de Hashem ahí. Entonces, cuando decimos Shalom, que haya Shalom Bait, es que la presencia divina esté en nuestros hogares. Pero tenemos que hacer un trabajo, tenemos que hacer nuestro Istradlut, o sea, nuestro esfuerzo todos los días. Como en algún momento habíamos dicho de regar esa planta, si usted a una planta no le echa abonos, no le echa el agua suficiente, las semillas, esa planta se va a morir. Es lo mismo en el caso del matrimonio o también de las relaciones interpersonales. Si usted no trabaja en usted mismo, siempre se van a presentar esas situaciones de problemas, de siempre de discordias, y usted no va a mantener una vida de paz. Entonces, para eso, para lograr esa paz, siempre debemos someter nuestras inclinaciones a Hashem. Por eso es que rezamos, somete mis inclinaciones naturales para que te sirvan. Tenemos otra enseñanza bien bonita del Rabino Anillar, ¿sí? Cuando usted va a despedirse en los Shalom Birumá, ¿qué hacemos para poder recibir la paz? Nos inclinamos. Es decir, para uno recibir paz, para tener Shalom, necesitamos en algunas ocasiones ceder. Como yo decía, porque si cada uno está en la verdad o está ya prevenido mentalmente a la defensiva, eso va a ocasionar más problemas, y usted nunca va a tener su hogar o su vida en paz, porque siempre van a haber ese tipo de situaciones donde usted no experimenta la paz. El orgullo, la soberbia va a hacer que usted no pueda experimentar lo que es realmente la paz. Cuando usted se juzga a sí mismo por cada cosa que hace, y al hacerlo está mitigando el decreto divino, pero como ya dije, no es una autopersecución. Es decir, actuar con madurez, asumir, sí, yo fallé, la verdad sí. Y ante el cielo, o sea, no podemos esconder, disfrazar las cosas. Él sabe todo, con las intenciones que hacemos las cosas. Pero se diga, Hashem, sí, yo fallé. O en el caso de la pareja, sí, de verdad, perdóname, discúlpame, sí, fue un error mío. ¿Sí? Pero no, eso es por mi culpa, y la persona en una autopersecución, caer en tristeza. No, eso no es bueno. Sino la madurez de, bueno, listo, ya, hubo la falla, ¿en qué puedo rectificar? ¿Por qué? Porque vinimos a este mundo a reparar, a construir, a arreglar, ¿ya? Y cada día que pasa es una oportunidad para hacerlo. Entonces, cuando juzgamos de una manera madura, ¿qué va a pasar? El decreto se va a mitigar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted está siendo compasivo con usted mismo. O sea, usted no se está haciendo en esa autopersecución destructiva, sino que usted realmente reconoce que aún las fallas que hayan tenido, todo está en el control de Hashem, y eso le va a llevar a usted a un aprendizaje, ¿ya? Entonces no es como tan malo cuando usted tiene un error o tiene una situación X, de verlo a veces siempre por lo malo, ¿sí? Porque hay personas que se autopersiguen, se culpan, a veces dicen, ay, ojalá que me trague la tierra, ¿sí o no? Yo he escuchado temas así, yo por qué dije eso, o sea, por qué actúo así. Pero cuando usted dice, bueno, esto pasó, es verdad, es un aprendizaje, pasemos la hoja. ¿Cuán importante es que Hashem nos dote de tener esa biná? O sea, es decir, esa sabiduría femenina
para nosotros poderlo aplicar en nuestro hogar. Pero recordemos esas 3 cosas, ya para despedirnos, porque la idea es que ahorita ustedes puedan ingresar a la clase del rabino Joseph Pérez. Es muy importante este estudio que él va a hacer. Trabaje en usted, revísese, saque un tiempo a solas, usted como mujer, en qué ha fallado, por ejemplo, digamos si la relación con su esposo va de mal en peor, o en el trabajo, o con sus hijos. Mírese usted y empiece a plantear lo que dice el judaísmo acerca de las posibles soluciones, que ya hay unos tips que ya les compartí, y eso le va a ayudar a usted a construir shalom, es decir, que la presencia divina esté en su hogar. Entonces nos despedimos y nos vemos hasta una próxima sección y Shabbat Shalom.